La siguiente pregunta es: ¿quién descubrió el fenómeno de la parapolítica en Colombia? A. Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. B. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. C. Luis Camilo Osorio, exfiscal general de la Nación. D. El papá de los helados. La verdad yo no me acuerdo. ¿Puedo pedir la llamada a un amigo? ¿Aló, Iván? ¿Qué hubo, José? Iván, ¿quién descubrió la parapolítica en Colombia? A. Gustavo Petro. B. Álvaro Uribe Vélez. C. Luis Camilo Osorio. O D. Sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Opción B, papá de los B, helados. el papá de los helados, respuesta definitiva. No, la D está mal. Son esas tres. Mire, José, para explicarle tengo que contarle toda una historia. La historia de la fiscal Yolanda Paternina Negrete. Ella es la mujer que descubrió la parapolítica y que fue asesinada. Y hasta hoy nadie ha pagado por este crimen como autor intelectual. Yolanda Paternina. Acuérdese de ese nombre. Casi nadie la recuerda y debería ser considerada heroína nacional. Ella era la fiscal especializada en Sincelejo y era conocida como la Dama de Hierro de la Costa. Mi madre se dio cuenta que los políticos tenían eso con los paramilitares. A Yolanda Paternina la mataron dos sicarios el 29 de agosto de 2001 en Sincelejo. Cuando la mataron, llevaba el expediente para llevar a juicio por concierto para delinquir y por sus vínculos con grupos paramilitares a un familiar de Nilce del Rosario López, alias La Gata. El señor se llamaba Arturo López Bermúdez. Dicho expediente, en el momento que asesina a mi mamá, se perdió, desapareció el expediente. Años después, el sicario que la asesinó, Jairzinho Mesa, alias El Gato, confesó dos cosas. Dijo que quien había asesinado a mi mamá había sido el gobierno, exactamente la fiscalía, porque ellos quitaron los escoltas, que Rodrigo Mercado Pelufo hizo una llamada a Bogotá para que quitaran los escoltas a mi mamá para poder asesinarlo. Tanto que el que iba conduciendo la moto era un funcionario del DAS. Alias Cadena fue el responsable de masacrar a decenas de campesinos en los municipios de Macayepo, El Salado, Ovejas y Mampuján. Yolanda Paternina, acuérdese de ese nombre, fue la primera fiscal en investigar los hechos que rodearon las masacres de Macayepo, de Chengue, que ocurrió en enero de 2001. Ella empezó a sospechar y a corroborar que detrás de las masacres del accionar de los paramilitares estaba una élite política de la región. En este caso, Salvador Arana, el gobernador de Sucre de entonces. Ella nos decía: mis hijos, nunca olviden este nombre, Salvador Arana. Nosotros le decíamos: mami, pero no es Cadena, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, no, son los políticos que ellos me quieren matar porque yo me di cuenta que tenían nexos con los paramilitares y ahora mismo yo soy una piedra de tropiezo para ellos. Acá entra un personaje muy importante, el ex paramilitar Jairo Castillo, alias Pitirri, quien era el puente entre paramilitares, el ejército y políticos de la región. A la parapolítica, quien abrió la tapa a la botella fui yo. Pitirri le avisó a la fiscal Yolanda Paternina, acuérdese de ese nombre, que la iban a matar, un crimen que según él se organizó en la casa de alias Cadena, a la que asistieron Eric Morris, Álvaro García y Salvador Arana. A Pitirri lo querían matar los paramilitares. A Castillo hay que matarlo, porque ellos sabían que yo tenía muchas cosas en mi memoria. Nunca pensaron que yo tenía facturas, copias de cheque. Ellos nunca pensaron eso, porque yo no sabía leer ni escribir, entonces ellos me tenían a mí como un correo humano. Y por eso fue víctima de un atentado y recluido en un centro asistencial en Sincelejo. Hasta allí llegó la fiscal Yolanda Paternina, acuérdese de ese nombre, a ofrecerle protección a cambio de su colaboración y valiosa información. Llega la fiscal Paternina y va a visitarme a la clínica y me dice: ¿quieres protección? Yo le dije: si me dan protección yo hablo. Ya yo no me quedaba otro camino, era morir o pedir la protección. ¿Se acuerda que Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, hizo un debate en el Congreso donde denunció con nombre propio y documentos judiciales a varios parlamentarios de Sucre? Este debate es sobre las relaciones entre la política, la clase política y el paramilitarismo. Pues los documentos eran de la fiscal Yolanda Paternina y las declaraciones eran las que le entregó Pitirri. Yo dije: pero este hombre está hablando sobre una denuncia que yo dejo en el departamento de Sucre. Yo pienso que el departamento de Sucre le abrió las puertas a la verdad en Colombia, de conocer la clase de olla podrida que tenía el Congreso de la República. El fiscal de ese momento era Luis Camilo Osorio. ¿Qué hizo? Engavetó el proceso en contra del exgobernador Arana, quien después fue nombrado embajador en Chile por Álvaro Uribe. Pero las investigaciones por paramilitarismo y parapolítica en Sucre cambiaron de rumbo cuando la Corte Suprema de Justicia inició sus investigaciones en contra de políticos de la región. Salvador Arana fue condenado a 40 años por el asesinato del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz. ¿Salvador qué?
Es la misma persona que según la Fiscalía es responsable de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio en la persona de Eudaldo Díaz, el asesinado alcalde del Roble, Sucre. Y es que a mí me van a matar. Del crimen material de Díaz en abril de 2013 se indica a Rodrigo Mercado Pelufo, el paramilitar, que según la Fiscalía habría tenido alianzas con el exgobernador de Sucre en ese departamento. Salvador Arana también fue el primer funcionario vinculado a la parapolítica. Y el testimonio de Pitirri ha sido clave en otros procesos, como los de los excongresistas Jairo Merlano, Álvaro García y Mario Uribe, el primo del expresidente Uribe. Todas estas denuncias que hoy nos han salido, la fiscal Paternina, parte del 50% de las denuncias las tenía. Pitirri dice tener valiosa información sobre las masacres y la parapolítica en Sucre y asegura saber y tener pruebas de quién ordenó la muerte de la fiscal Paternina. Todo eso está grabado. Cuando yo te hablo de esto, pero esto lo tengo grabado. Entonces, esto no lo conoce todavía ni Fiscalía, Procuraduría, ni Corte Suprema de Justicia, ni Mancuso. Pero yo sí lo tengo. Con decirte que yo no sé leer ni escribir, pero ellos mismos me anotaban sus numeritos en la agenda. Esta agenda, si tú la ves en 96, aquí en esta grabadora, aquí hay grabaciones de lo que tú menos piensas en las sorpresas que tiene Colombia. Él está dispuesto a contar todo lo que sabe. Como yo le digo hoy a la Fiscalía, venga a mí, ¿cuál es la confianza que hacemos? Si yo puse todo allá, dejé todo en la mesa. Pero si viene la Corte Suprema de Justicia, yo con mucho gusto todo se lo entrego. Sin embargo, no se niega a hablar con la Fiscalía, me parece. Exactamente, no me niego. Yo no me niego en ningún momento. En 2006, la hija de la fiscal Yolanda Paternina visitó al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en su centro de reclusión, la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Ese día Mancuso le dijo lo siguiente. Él nos dijo a nosotros que los autores intelectuales de la muerte de mi madre fueron Salvador Arana Sus, Eric Morris y Álvaro García Romero. Y dijo también que dejáramos eso así porque nos pueden asesinar, nos podían matar. Pero años después, en una audiencia de justicia y paz, Mancuso negó todo. Ahora, con el posible ingreso de Mancuso a la JEP, la hija de la dama de hierro del Caribe le pidió que en ese escenario diga lo que sabe sobre la muerte de su madre, para que por fin se haga justicia y el crimen no quede impune. Quiero que se haga justicia, que yo sienta tranquilidad y que la muerte de mi mamá no quede impune. Eso es lo que yo pido. Entonces, pues, José, yo veo que en esas opciones que usted me dice no está la respuesta. Gracias a quien se descubrió la parapolítica en Colombia, pues la respuesta debería ser la fiscal Yolanda Paternina Negret. Yo le dije, acuérdese de ese nombre. Además, creo que esa no es la pregunta que deberíamos hacernos, sino ¿qué ha pasado con la investigación de su crimen? ¿Por qué la Fiscalía o la JEP no han llamado a Pitirri a declarar si dice tener pruebas de quiénes la mandaron a matar? ¿Cuál es la razón del silencio de Mancuso por el asesinato de Paternina, la mujer descubridora de la parapolítica? Pues Iván, acá el tiempo ya se acabó, pero a mí se me ocurre que usemos la ayuda del público, para que sean ellos los que hagan estas preguntas y compartan este video en sus cuentas de redes sociales, etiquetando a las cuentas de la Fiscalía, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez si todos hablamos de este tema y lo volvemos tendencia, la hija de la fiscal Paternina pueda obtener alguna respuesta de los entes de control y quién sabe hasta del mismo Mancuso. Entonces, ¿qué dicen? ¿Nos ayudan?